el hospital nunca dormía del todo. Las luces fluorescentes zumbaban silenciosamente en el techo, proyectando pálidos reflejos contra los pulidos suelos de linóleo. Las enfermeras se movían con silenciosa urgencia, y los médicos, aunque con la mirada cansada, llevaban el peso de la vida y la muerte en sus pasos cortos. Entre ellos, la doctora Emily Carter caminaba con una precisión experta, como si estuviera acostumbrada a mandar. Su bata blanca colgaba pulcramente sobre su uniforme azul marino, su cabello estaba recogido en un moño limpio. Sus ojos, grises y observadores, casi no se perdían nada. Sin embargo, había una persona que a menudo se escabullía de su distanciamiento clínico. Nunca supo su nombre, solo que estaba allí casi todas las tardes, cruzando las puertas corredizas de cristal con pasos seguros y movimientos precisos y decididos. Anduesa a medida, una cartera de cuero bajo el brazo, el cabello castaño oscuro siempre suelto sobre los hombros. No era del personal, de eso estaba segura, tal vez una abogada, tal vez asesora legal del hospital. Cualquiera que fuera su función, iba y venía con la misma intensidad silenciosa que Emily admiraba desde lejos. Sus caminos se cruzaron solo fugazmente, en el ascensor, en la fila de la cafetería, en el vestíbulo cerca del mostrador de información. A veces sus miradas se cruzaban, a veces intercambiaban un gesto cortés de asentimiento. Pero la mayoría de las veces, era solo silencio, lo suficientemente largo como para sentir que algo no se había dicho. Un jueves por la tarde, Emily estaba en la enfermería revisando los historiales de los pacientes cuando volvió a ver a la mujer. Esta vez, hablando con una de las trabajadoras sociales. Su voz era baja, mesurada. Emily no pretendía mirarla fijamente, pero su concentración persistió. Había algo en la presencia de la mujer que la atraía, no solo belleza, aunque eso era innegable. Era algo más firme, algo con los pies en la tierra, buscando a alguien. Una enfermera bromeó suavemente a su lado. Emily parpadeó y luego bajó la vista hacia su portapapeles, simplemente observando. Dijo, recomponiéndose, la verdad es que no tenía motivos para sentir curiosidad. Su vida estaba a tope, programada al minuto, entre cirugías, rondas y reuniones con jefes de departamento. Apenas tenía tiempo para comer. Su matrimonio con un cardiólogo respetado era estable, aunque no emocionante, predecible y seguro. Aún así, la mujer la intrigaba. Había un magnetismo que Emily no acababa de comprender, una tensión silenciosa que se instalaba en el aire cada vez que se cruzaban. Más tarde esa noche, Emily estaba sentada en la sala de descanso, tomando un café tibio e intentando relajarse. Su teléfono vibró con un mensaje de su esposo, una actualización de la cena. Apenas lo leyó. Miró el reloj, casi las 7, al salir. Su camino se cruzó de nuevo con el desconocido cerca de la salida principal. Esta vez, sus miradas se cruzaron, un segundo más de lo habitual. Una suave sonrisa de la mujer, una mirada de Emily. Luego, ambas se dieron la vuelta. ¿Qué era aquello entre ellos? Nada, una coincidencia, una familiaridad pasajera en un mar de desconocidos. Aún así, al salir al fresco aire de la tarde, Emily sintió el aleteo de algo que no había sentido en mucho tiempo, algo parecido a la curiosidad, algo parecido a la posibilidad. El lunes siguiente llegó como cualquier otro, ágil, clínico y eficiente. La doctora Emily Carter comenzó sus rondas matutinas temprano, revisando a los pacientes posoperatorios con su habitual minuciosidad. La previsibilidad la tranquilizaba, le recordaba el control, algo a lo que se aferraba con fuerza. Pero esa sensación de control flaqueó antes del mediodía. Emily acababa de terminar una consulta cuando recibió una llamada de urgencias. Una joven había ingresado con signos de maltrato, hematomas visibles, costillas fracturadas y una muñeca rota. La trabajadora social del hospital solicitaba la ayuda de los equipos médico y legal. Como jefa de cirugía de guardia, Emily debía examinar a la paciente de inmediato. Abrió la cortina, adoptando su tono clínico,
pero se detuvo en seco al ver quién estaba junto a la cama. La mujer, la de los pasillos, la del ascensor, la de sus ensoñaciones. Estaba inclinada hacia adelante, hablando suavemente a la paciente, con una mano apoyada suavemente sobre la manta de la niña. Su mirada, antes aguda y serena, ahora transmitía calidez y una férrea determinación. Doctora Carter, la enfermera lo animó. Emily parpadeó, volviendo al presente. Sí, gracias. La mujer se giró al oír su voz. Soy Rachel Monroe, dijo con voz firme pero amable. Soy la defensora legal asignada a este caso. Por supuesto, el defensor legal, respondió Emily, asintiendo una vez, tratando de no delatar el destello en su pecho. Yo me encargaré de su cuidado. Intercambiaron una breve mirada, entre reconocimiento e intriga, antes de volver a centrar su atención en la chica en la cama. La paciente apenas tenía 18 años, demasiado frágil para el tipo de dolor que claramente padecía. Las manos de Emily se movían con precisión, pero su mente divagaba. Sentía la presencia de Rachel justo detrás de su hombro, apoyándola discretamente. Después del examen, salieron al pasillo. Va a necesitar un plan de alta seguro, dijo Rachel, y rápido. Su abusador sabe dónde vive. Puedo asegurarme de que reciba el alta médica en las próximas 48 horas, respondió Emily, pero está aterrorizada, no solo física, sino emocionalmente. Rachel asintió, con la mirada fija. Por eso estamos involucrando a un refugio para mujeres. Estará protegida una vez que la llevemos allí. Hubo una pausa, lo suficientemente larga como para que la tensión se instalara entre ellas. Eres muy bueno en lo que haces, dijo Emily en voz baja. Rachel la miró con una ceja levantada. Igualmente. Compartieron una sonrisa breve, genuina y sentida. Más tarde ese día, Emily se encontró mirando hacia la oficina legal en el segundo piso. Normalmente no le prestaba atención a esa ala del hospital. Ahora, era plenamente consciente de ello. A la mañana siguiente, se volvieron a encontrar, esta vez en una sala de reuniones familiar. Estaban ultimando el plan para trasladar al paciente sano y salvo al refugio. Rachel había traído café para las enfermeras, e incluso recordó el de Emily, solo, sin azúcar. Ese pequeño gesto le cayó más pesado de lo debido. Cuando el paciente finalmente fue dado de alta 2 días después, Emily y Rachel caminaron una al lado de la otra hacia el vestíbulo. Espero que no tengamos que volver a encontrarnos en circunstancias como esta, dijo Rachel. Yo también, respondió Emily, pero no me importaría verte. Rachel miró de reojo y esbozó una lenta sonrisa. Trabajamos en el mismo edificio, ¿verdad? A Emily se le aceleró el corazón, lo justo para darse cuenta. Aún así, se detuvieron cerca del ascensor. El momento se alargó de nuevo. Entonces sonó el timbre y Rachel entró. Cuídese, Dr. Carter. Emily corrigió antes de que las puertas pudieran cerrarse. Puedes llamarme Emily. Rachel le sostuvo la mirada hasta que el ascensor la engulló por completo. Emily se quedó allí un instante más, sabiendo que algo había cambiado. Era sutil, pero inconfundible. El caso había terminado, pero algo más acababa de comenzar. La cafetería del hospital no era conocida por su ambiente, era más bien una parada obligada, una confusión de bandejas de plástico, refrigeradores zumbando y café quemado. Sin embargo, ese jueves por la tarde, Emily se encontró deteniéndose más tiempo de lo habitual cerca de la máquina de expreso, removiendo su bebida incluso después de que la leche ya se hubiera asentado. Miró a su alrededor, con demasiada indiferencia, y vio entrar a Rachel, vaqueros oscuros, una blusa color canela bajo una chaqueta negra y la misma postura segura. Estaba hablando con una de las trabajadoras sociales. Su risa suave pero distintiva se oía por encima del murmullo de la cafetería. Emily apartó la mirada. No estaba segura de lo que hacía. No era de las que rondaban, esperaban o albergaban esperanzas. Sin embargo,
Cuando Rachel finalmente se giró hacia la estación de café, sus miradas se encontraron nuevamente. Un destello de sorpresa, luego calidez. ¿Café solo, sin azúcar, no? Preguntó Rachel, acercándose. ¿Lo recordaste?, sonrió Emily. Tengo muy buena memoria, dijo Rachel, tomando una taza, especialmente para la gente que me intriga. Emily hizo una pausa y sus dedos se apretaron brevemente alrededor de su propia taza. ¿Esa es tu estrategia legal, halagar a los demás para superar conversaciones difíciles? Rachel se apoyó ligeramente en el mostrador, su tono era juguetón pero sincero. Solo cuando funciona. Se sentaron cerca de la ventana. Al principio, la conversación giró en torno a temas tranquilos, el caos hospitalario, el tráfico de la ciudad, sus cafés favoritos, pero poco a poco se fue profundizando. Emily se encontró hablando de sus días de residente, el agotamiento, la ansiedad, el propósito que la impulsaba a seguir adelante. Rachel compartió detalles de su propia vida, como dejó el derecho corporativo porque se sentía vacío, como trabajar con sobrevivientes le dio un motivo para levantarse de la cama. Hablaba con convicción, pero había tristeza entre líneas. Nunca pensé que me quedaría aquí tanto tiempo, dijo Rachel. Cuando acepté este trabajo, se suponía que sería temporal, solo un año para recuperarme. Pero algo me mantuvo aquí. ¿Qué fue?, preguntó Emily. Rachel la miró un buen rato. Gente. La oportunidad de ser importantes, aunque solo sea para una persona a la vez. A Emily se le hizo un nudo en la garganta inesperadamente. Miró el reloj, casi las 2. Llegaba tarde a una consulta de seguimiento. Debería irme, dijo de mala gana. Rachel se levantó también y se puso de pie, ajustándose el bolso. Gracias por la compañía y la honestidad. Igualmente. Caminaron de vuelta por el pasillo, uno al lado del otro, sin tocarse, sin hablarse, pero cómodamente cerca del ascensor se detuvieron nuevamente. Rachel la miró. Eres diferente de lo que esperaba. ¿Cómo es eso? Pensé que serías fría y distante. Pero no lo eres. Emily rió suavemente. No arruines mi reputación. Los ojos de Rachel estaban cálidos. Tu secreto está a salvo conmigo. El ascensor se abrió. Rachel entró, y justo antes de que se cerraran las puertas, Emily hizo algo inesperado. Sonrió y dijo, quizás podamos tomar un café otra vez. Pero no aquí. La sonrisa de Rachel se amplió. Me gustaría eso. Las puertas se cerraron. Emily se quedó allí un momento, rígida, inestable, como no la había sentido en años. No era solo el café, era ella. Algo empezaba a florecer, silenciosamente, sin permiso. Y Emily no estaba segura de querer detenerlo. La semana siguiente trajo un cambio repentino en el ambiente, como si la primavera se hubiera colado silenciosamente en las estériles paredes del hospital. Emily lo notó en los pequeños detalles, la forma en que sus hombros se relajaban alrededor de Rachel, la forma en que revisaba su teléfono con más frecuencia, esperando un mensaje que nunca llegó. Pero no había dado su número. Rachel tampoco. Y aún así, se encontraron, en las pausas para comer, para tomar café, tardes en el vestíbulo, solo un poco más de lo necesario. No había sido etiquetado ni definido, no necesitaba serlo. Hasta que lo fue, era una tranquila tarde de jueves. Emily acababa de salir de la cirugía y había regresado a su casa en el oeste de la ciudad. Entró en la cocina, se quitó los zapatos y encontró a Mako, su esposo, apoyado en la encimera con un vaso de whisky. Llegas tarde, dijo, sin acusar, solo observando. Fue una cirugía larga. Emily respondió, lavándose las manos. 4 horas. Apendicectomía complicada, él asintió, haciendo girar el líquido ámbar en su vaso. Has estado trabajando mucho últimamente. Se secó las manos lentamente. Es un hospital.
Es lo que hago. Lo sé. Su tono era tranquilo, casi demasiado tranquilo. Me pregunto si será el trabajo o algo más. Emily se quedó paralizada un segundo, demasiado tiempo. Mako dejó el vaso. He visto cómo miras el teléfono últimamente, lo distraído que has estado. Y me enteré del abogado con el que has estado pasando tiempo. Emily se giró hacia él, con el rostro cuidadosamente inexpresivo. Preguntaste por ahí, dijo ella. No lo necesitaba. La gente habla. Se cruzó de brazos. Solo quiero saber qué es esto. No es nada, dijo automáticamente. Hemos trabajado juntos en algunos casos, eso es todo, pero incluso cuando las palabras salieron de su boca, ella supo que no eran ciertas. Mako la estudió en silencio. Entonces, si no tienes cuidado, Emily, arruinarás todo lo que has construido. Las palabras la golpearon más fuerte de lo esperado, no porque fueran una amenaza, sino porque hicieron eco de la voz en su propia mente. Esa noche, Emily permaneció despierta en la cama, mirando al techo mientras Mako dormía a su lado. El espacio entre ellos se sentía inmenso, familiar, inmutable. Al día siguiente, evitó la cafetería, el segundo piso. Se sumergió en historias clínicas, análisis y seguimientos. No ayudó. A última hora de la tarde, vio a Becho en el vestíbulo, riendo con una enfermera. Sus miradas se cruzaron, pero Emily no se detuvo. Los días siguientes transcurrieron igual, distancia, evasión, silencio, hasta el lunes. Rachel apareció frente al ala de cirugía con 2 cafés en la mano. Espero que no tengamos que volver a encontrarnos en circunstancias como esta, dijo Rachel. Yo también, respondió Emily, pero no me importaría verte. Rachel miró de reojo y sus labios se curvaron en una lenta sonrisa. Trabajamos en el mismo edificio, es cierto. El corazón de Emily se aceleró, lo suficiente para notarlo. Se detuvieron de nuevo cerca del ascensor. El momento se alargó. Entonces sonó el timbre y Rachel entró. Cuídese, Dr. Carter. Emily, corrigió antes de que las puertas se cerraran. Puedes llamarme Emily. Rachel sostuvo la mirada hasta que el ascensor la engulló por completo. Emily se quedó allí un momento, sabiendo que algo había cambiado. Era sutil, pero inconfundible. El caso había terminado, pero algo más acababa de comenzar. La cafetería del hospital no era conocida por su ambiente, era más bien una parada obligada. Una confusión de bandejas de plástico, refrigeradores zumbando y café quemado. Sin embargo, ese jueves por la tarde, Emily se quedó más tiempo de lo habitual cerca de la máquina de expreso, removiendo su bebida incluso después de que la leche se hubiera asentado. Miró a su alrededor, con demasiada naturalidad, y vio entrar a Rachel, vaqueros oscuros, una blusa color canela bajo una chaqueta negra y la misma postura segura. Estaba hablando con una de las trabajadoras sociales. Su risa suave pero distintiva se oía por encima del murmullo de la cafetería. Emily apartó la mirada. No estaba segura de lo que hacía. No era de las que rondaban, esperaban o albergaban esperanzas. Sin embargo, cuando Rachel finalmente se giró hacia la estación de café, sus miradas se encontraron nuevamente. Sorpresa, luego calidez. Café solo, sin azúcar, ¿no? Preguntó Rachel, acercándose. ¿Lo recordaste?, sonrió Emily. Tengo muy buena memoria, dijo Rachel, tomando una taza, especialmente para la gente que me intriga. Emily hizo una pausa y sus dedos se apretaron brevemente alrededor de su propia taza. ¿Esa es tu estrategia legal, halagar a los demás para superar conversaciones difíciles? Rachel se apoyó ligeramente en el mostrador, su tono era juguetón pero sincero. Solo cuando funciona. Se sentaron cerca de la ventana. Al principio, su conversación giró en torno a temas tranquilos, el caos hospitalario, el tráfico de la ciudad, sus cafés favoritos, pero poco a poco se fue profundizando. Emily habló de sus días de residente, el agotamiento, la ansiedad,
el propósito que la impulsaba a seguir adelante. Rachel compartió detalles de su propia vida, dejar el derecho corporativo porque se sentía vacío, trabajar con sobrevivientes porque le daba un motivo para levantarse. Habló con convicción, pero la tristeza se cernía sobre sus palabras. Nunca pensé que me quedaría aquí tanto tiempo, dijo Rachel. Cuando acepté este trabajo, se suponía que sería temporal, solo un año para recuperarme. Pero algo me mantuvo aquí. ¿Qué fue?, preguntó Emily. Rachel la miró un buen rato. Gente. La oportunidad de ser importantes, aunque solo sea para una persona a la vez. A Emily se le hizo un nudo en la garganta inesperadamente. Miró el reloj, casi las 2. Llegaba tarde a una cita de seguimiento. Debería irme, dijo de mala gana. Rachel se levantó y se puso de pie. Gracias por la compañía y la honestidad. Igualmente. Caminaron de vuelta por el pasillo, uno al lado del otro, sin tocarse, sin hablar, pero cómodos. Cerca del ascensor se detuvieron nuevamente. Rachel la miró. Eres diferente de lo que esperaba. ¿Cómo es eso? Pensé que serías fría y distante. Pero no lo eres. Emily rió suavemente. No arruines mi reputación. Los ojos de Rachel estaban cálidos. Tu secreto está a salvo conmigo. El ascensor se abrió. Rachel entró. Justo antes de que se cerraran las puertas, Emily hizo algo inesperado. Sonrió y dijo, quizás podamos tomar un café otra vez. Pero no aquí. La sonrisa de Rachel se amplió. Me gustaría eso. Las puertas se cerraron. Emily se quedó allí un momento, dura, inestable, como no la había sentido en años. No era solo el café, era ella. Algo empezaba a florecer, silenciosamente, sin permiso. Y Emily no estaba segura de querer detenerlo. Solo tienes que elegir, asintió Emily lentamente, como si absorbiera algo pesado. Luego caminó hacia la puerta, con los dedos aún en el pomo. Gracias, dijo apenas en un susurro. Por no presionar, por simplemente estar. Rachel asintió. Cuídate. La puerta se cerró con un clic tras ella. De vuelta en casa, Emily vivió el día como si estuviera fuera de su cuerpo. Se cambió de ropa, condujo hasta el hospital, asistió a reuniones y realizó 2 cirugías. Sus manos estaban firmes, pero su mente no esa noche. Michael regresó. Cenaron en silencio, sentados uno frente al otro en la amplia mesa de cristal. Finalmente, dejó el tenedor y dijo, ¿vas a decirme la verdad? Emily no respondió de inmediato. No quiero pelear, dijo, pero no soy tonto. Emily, sé que algo pasó. Ella lo miró a los ojos. Pasó, apretó la mandíbula y añadió, y todavía no sé qué significa. Apartó el plato. Tienes que averiguarlo pronto porque no me quedaré de brazos cruzados mientras destruyes tu reputación por una fase. Emily se levantó de la mesa. No es una fase, entonces, ¿qué es? No respondió. Esa noche, permaneció despierta en la habitación de invitados, mirando al techo. La voz de Rachel resonaba en su cabeza. Solo tienes que elegir. Pero decisiones como estas tenían un precio, y Emily no estaba segura de si sería lo suficientemente valiente para pagarlo. Emily no habló con Rachel durante 2 semanas, no porque no quisiera, sino porque no sabía qué decir. Cada vez que cogía el teléfono, su pulgar se cernía sobre el nombre de Rachel, solo para retirarse de nuevo. ¿Qué podía ofrecer? ¿Medias verdades? ¿Más confusión? En cambio, trabajó. Aceptó cirugías adicionales, se ofreció como voluntaria para turnos de fin de semana, se quedó hasta tarde en reuniones administrativas. El hospital se convirtió en su escondite. Limpio, estructurado, predecible. Pero incluso en su caos controlado, sentía que el vacío crecía. Echaba de menos a Rachel, no solo su presencia,
sino su honestidad, su calidez, la sensación de ser vista, no por sus credenciales ni su reputación, sino por quien era realmente debajo de todo eso. Un miércoles por la mañana, Emily estaba haciendo su ronda cuando vio un rostro conocido, la señora Delany, una paciente de cáncer que se recuperaba de una cirugía. La mujer mayor sonrió débilmente cuando Emily entró en la habitación. «Se ve cansada, doctora», dijo con voz ronca pero amable. «Estoy bien», respondió Emily, mirando el historial. «Solo he tenido una semana ajetreada. Estar ocupada es una cosa. Estar perdida es otra». La señora Delany entrecerró los ojos. «Tienes cara de alguien que busca algo». «¿Algo?», Emily hizo una pausa. «Quizás sí». «Déjame decirte algo», dijo la mujer, mientras buscaba un pequeño medallón en su pecho. «Pasé 20 años en un matrimonio que no elegí. Para cuando encontré el amor, me quedaban 10 años buenos. Fueron los 10 mejores de mi vida». Emily la miró con el corazón dolido. «No malgastes tus años», dijo la señora Delany con dulzura. No esperan a nadie. Esa misma tarde, Emily estaba en el jardín de la azotea del hospital, con el viento agitándole el abrigo y la mirada fija en el horizonte. Su mente lo repasaba todo, la mirada fija de Rachel, la calidez de su apartamento, el contacto que le hacía sentir como en casa, y luego el silencio que le siguió. Tenía que tomar una decisión, una que no solo la afectaba a Rachel, sino a ella misma. Esa noche, se sentó en el coche frente a su casa, mirando fijamente la puerta un buen rato. El coche de Mako estaba en la entrada, con la luz del porche encendida. No entró, en cambio, condujo por la ciudad y aparcó frente a un edificio pequeño y tranquilo. No llamó antes ni preparó un discurso. Subió las escaleras, tocó una vez y esperó. Rachel abrió la puerta lentamente. Su expresión era indescifrable al principio, cautelosa, pero no fría. «Oye», dijo Emily con voz insegura. «No tengo todas las respuestas, pero ya no quiero huir de ellas». Rachel se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. «¿Por qué ahora?» «Porque me di cuenta de que no tengo miedo de lo que, pero siento algo por ti», dijo Emily. «Tengo miedo de en que me convertiré si sigo fingiendo que no lo siento». Rachel no habló de inmediato. Luego se hizo a un lado y abrió la puerta del todo. Emily entró y, por primera vez en días, la opresión en su pecho se alivió. No sabía qué vendría después, pero sabía por qué quería luchar, y eso le bastó para empezar. A la mañana siguiente, Emily estaba en su oficina, con la luz del sol entrando a raudales por las persianas. Se miró en el cristal, bata blanca planchada, ojos cansados, labios ligeramente entreabiertos, como si estuviera a punto de hablar pero no supiera cómo. Siempre había sido de las que tomaban decisiones con rapidez, la vida y la medicina lo exigían. Pero esto no era un expediente ni un bisturí, era su vida, desmoronándose y reconstruyéndose a la vez. Sus dedos se cernieron sobre el botón de llamada del teléfono de su oficina. Luego, con una respiración profunda, lo pulsó. «Mako», dijo cuando contestó. «Tenemos que hablar esta noche». Hubo una larga pausa. Luego, ya me lo imaginaba. Colgó antes de poder reconsiderarlo. Esa noche, Emily entró por la puerta principal de la casa con la espalda recta y el corazón latiendo con firmeza. Mako ya estaba en la sala, de pie junto a la chimenea con una copa en la mano. No la saludó, solo esperó. «Me voy», dijo sin ceremonia, la miró con algo parecido a la resignación. «¿Por ella?» «No», dijo Emily. «Para mí». Mako dejó la bebida lentamente. «¿Te das cuenta de cómo se verá esto, de lo que dirá la gente?» Emily lo miró a los ojos. «Déjalos hablar», la observó un momento más y asintió. «Supongo que siempre supimos que esto terminaría en silencio». «No», dijo en voz baja esta vez. «Elijo no callarme». No hubo gritos ni acusaciones,
Solo un final tranquilo para algo que se había estado desarrollando durante demasiado tiempo. Esa noche, Emily empacó solo lo necesario, algo de ropa, su portátil, el viejo collar de su madre, y dejó el resto atrás. No lloró, no miró atrás. En lugar de un hotel, condujo hasta el único lugar que empezaba a sentirse seguro, el apartamento de Rachel. Cuando llamó, esta vez no llovía. El cielo estaba despejado y el aire fresco y limpio. Rachel abrió la puerta, sorprendida. Me fui, dijo Emily simplemente. Rachel se hizo a un lado y la dejó entrar. No vine aquí esperando nada, Emily continuó. Solo quería decirte que tomé mi decisión y no me arrepiento. Rachel la miró largo rato y luego le tomó la mano. Puedes quedarte, dijo en voz baja. Aunque solo sea por esta noche. Aunque solo sea para descansar, Emily le apretó la mano suavemente. Me gustaría. Se quedaron en la puerta, sin soltarse. Esta vez, no había prisa. Solo un alivio silencioso y el firme e innegable comienzo de algo real. La primavera ya había llegado cuando Emily volvió a entrar en el jardín de la azotea del hospital. Las magnolias estaban en flor, suaves pétalos blancos se abrían hacia el cielo, con un aroma delicado y limpio. Una brisa le acarició el borde del abrigo mientras caminaba por el familiar sendero de piedra entre bancos y jardineras. Rachel ya estaba allí, de pie junto a la barandilla con una taza de té en la mano. Se giró al ver a Emily acercarse, con una mirada cautelosa pero amable. Dijiste que querías conocernos, dijo Rachel. Sí, Emily se detuvo frente a ella, sin saber por dónde empezar. Pensé que este lugar podría ser el adecuado. Rachel sonrió levemente. Es donde vas cuando necesitas respirar, Emily asintió. Exactamente. Se quedaron en silencio por un momento, el zumbido de la ciudad muy abajo, distante y sin importancia. Quería darte las gracias, dijo Emily finalmente, por ser paciente, por no exigirme respuestas antes de tenerlas. Rachel bajó la mirada hacia su té y luego la volvió a levantar. No quería respuestas que no estuvieras preparada para dar. Solo quería la verdad. Emily exhaló lenta y pausadamente. La verdad es que te elegí, no de forma apresurada ni impulsiva. Lo pensaba a diario, y cuanto más lo pensaba, más claro lo veía. Lo que siento por ti no es confusión, sino claridad. La expresión de Rachel se suavizó. ¿Y ahora qué? No lo sé exactamente, admitió Emily, pero no pienso irme. Quiero ver a dónde puede llegar esto, sin esconderme, sin vidas a medias. Rachel se acercó, y la distancia entre ellas se redujo como un suspiro. No necesito garantías, dijo. Solo necesito honestidad, y que sigas eligiendo esto, eligiéndome a mi punto. Lo haré, dijo Emily con voz segura. Todos los días, Rachel dejó su té en el banco cercano y, con un gesto silencioso y pausado, tomó la mano de Emily. Sus dedos se entrelazaron. Era tan simple, y aún así, le provocó a Emily un fuerte dolor en el pecho. Se inclinó hacia adelante, rozando la frente de Rachel con la suya. Sus ojos se cerraron. Cuando sus labios se encontraron, no fue una descarga de adrenalina ni una pasión robada, fue calma, un contacto profundo, hogareño. El tipo de contacto que dice, estamos aquí. No vamos a correr. Cuando se separaron, Rachel rió suavemente. Sabes que esto lo va a complicar todo. Soy cirujana, dijo Emily con una sonrisa. Supongo que vivo para lo complicado. Rachel negó con la cabeza con una sonrisa, apoyando la cabeza en el hombro de Emily mientras contemplaban la ciudad. La vida seguía, tráfico, sirenas, horarios, decisiones. Pero allí arriba, en el jardín lleno de primavera y segundas oportunidades, dos mujeres permanecieron inmóviles, un instante más, juntas. 6 meses después, la casa ya no estaba tranquila. Sonaba música las mañanas de los fines de semana, ya suave, a veces soul, según el humor de Rachel. La cocina olía a café recién hecho y tostadas quemadas. En la sala de estar,
Había mantas tiradas descuidadamente sobre el sofá y 2 pares de zapatos junto a la puerta en lugar de uno. Emily estaba de pie junto a la isla de la cocina, con el pelo suelto y una sudadera universitaria descolorida de Rachel. Cortaba fruta con esa naturalidad que solo llega cuando se familiariza. Rachel se apoyó en la encimera, bebiendo de una taza y leyendo algo en su tableta. Era normal y extraordinario porque, por primera vez en años, la vida de Emily parecía suya. ¿Te das cuenta?, dijo Rachel sin levantar la vista, de que te has convertido en una de esas personas que ordena alfabéticamente el estante de las especias. Emily miró por encima del hombro, sonriendo con suficiencia. Es eficiente. Es raro. Es funcional. Rachel sonrió y se acercó, rodeándola con el brazo por la cintura. Tienes suerte. Creo que lo raro es lindo. Emily se giró para tocarle la mejilla y luego apoyó la frente en la de Rachel. Gracias por aguantarme. La voz de Rachel se suavizó. Nunca has sido alguien a quien aguantar. El teléfono vibró en el mostrador. Emily lo cogió y miró la pantalla. Dentro, hospital. Rachel preguntó, ¿Emily? Emily asintió. La doctora Brennan necesita que revise una ecografía postoperatoria. Pasaré esta tarde. Rachel la observó un momento. Todavía te encanta, ¿verdad? Medicina. Emily sonrió. Sí, creo que siempre lo haré. Entonces sigue haciéndolo. Pero no olvides volver a casa. Emily la tocó suavemente. Este es mi hogar ahora. Más tarde ese mismo día, Rachel entró al hospital para una reunión con el equipo de apoyo. Al pasar por el vestíbulo, vio a Emily hablando con la familia de un paciente, segura, serena y amable. Era una imagen que Rachel había llegado a admirar profundamente. Intercambiaron una mirada a través de la habitación, solo una mirada, pero contenía historia, tormentas superadas, silencios rotos, decisiones tomadas y amor elegido. Esa noche, después de cenar, se acurrucaron en el sofá bajo una manta. Emily tenía la cabeza apoyada en el regazo de Rachel, mientras sus dedos trazaban círculos suaves sobre su rodilla. ¿Recuerdas la primera vez que hablamos?, preguntó Emily en voz baja. Rachel sonrió. Parecías como si quisieras escaparte todo el tiempo. Sí, rió Emily. Estaba aterrorizada. Hiciste que todo pareciera demasiado real. Bueno, real, o malo, real, ambos. Pero sobre todo bueno. Hizo una pausa. Hiciste que deseara algo que me daba demasiado miedo pedir. Y ahora, dijo Rachel suavemente, lo quiero todos los días. Rachel se inclinó para tocarla lenta y pensativamente. Cuando se separaron, susurró, ¿la tienes? Emily cerró los ojos y se sumergió más en el momento, la calidez, la carga, la paz. No todos los días eran fáciles. Algunos aún traían dudas, susurros del pasado o miradas penetrantes en público. Pero esos días ya no la dominaban porque esto no era un secreto ni una vía de escape. Esto era amor, tranquilo, sólido y elegido con fiereza. Y era suyo.